Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Martes con Nicole Rodríguez. ¿Cómo estás, Nicole? Muy bien, Fernando, con otro escenario, pero todo muy bien. Da lo mismo, lo que importa eres tú, no el escenario. Eh, Vamos. yo creo que podemos partir con con la encuesta CADEM, con las consecuencias o las significaciones que tiene eso y algunas otras novedades que tengo por acá que andan circulando en WhatsApp. De la encuesta CADEM, para Me parece. resumir, seguramente Nicole tiene los datos precisos como de costumbre. Yo solamente, la cosa muy general, veo, o sea, todos vemos un desplome por todos lados. Creo que este gobierno batió el récord en cuanto a la velocidad con que se ha desacreditado. No recuerdo ningún gobierno, Nicole, que en menos de 2 meses su popularidad, su aceptabilidad, su cayera de una manera tan brutal, o sea, tan salvaje. Eso está cayendo en forma sostenida. Esto es una línea gradual, continua, no hay ni retroceso, ni saltos, ni detenciones. La, la aprobación de la propuesta El gobierno. constitucional que todo el mundo se huele que viene, hay un rechazo creciente, ya se pasó el límite del 50%, me parece. En todo caso, pasó, está superando ya el apruebo. Y si tú tienes los datos específicos de la encuesta Pues CADEM, vamos. vamos. Vamos, yo, varias cosas, ¿no? Incluso de manera personal también nunca he sido muy amiga de las encuestas día a día. Lo decíamos de semana a semana, no día a día, perdón. Lo decíamos incluso para el gobierno de Sebastián Piñera. Pero hay ciertos aspectos de la encuesta que sí terminan siendo relevantes a la hora de analizar. Por supuesto que la academia no es la Biblia, ni tampoco debiera ser la ruta que debe ir marcando cualquier gobierno, así como otras encuestas. Pero el punto es que es la academia más varias otras encuestas que están mostrando con pequeñas diferencias de número la misma imagen. La academia de este domingo, ¿qué cifras arrojó? Una desaprobación hacia el gobierno de Boric de 53%, una aprobación de un 33, de 36%, pero además son otros elementos. Esto es lo mismo que cuando tú vas al doctor y te dicen, este índice en la sangre te salió muy alto o está mal. Ese número aislado a lo mejor no dice nada, pero cuando dice, pero además te arrojaron todas estas otras cosas, bueno, estamos hablando de un cuerpo enfermo, ¿no? Y eso es lo que arroja también la CADEM. País por mal camino, 62%. Pesimismo del futuro del país, 42%. Y así como las cifras de aprobación de la convención, donde el rechazo va por el 46%, el apruebo 41%, pero además hay una cifra súper relevante, esta no es de la academia, es de otra encuesta que la saqué, que la confianza en la convención y en el trabajo de la convención ya va por el 41%. Ahora, usted dirá, bueno, no es tan bajo el 41%. Sí, sí es bajo porque la convención comenzó con un 72% de confianza. Entonces, los números hay que analizarlos y relacionarlos con respecto a cómo comenzó el punto, ¿no es cierto? Y eso algo que matemáticamente tú siempre lo explicas muy bien, Fernando. Entonces, claramente esto está demostrando varias cosas. Uno, que el gobierno ha ido rápidamente, el gobierno con mayor expectativa, algunos lo catalogaron así, y es efectivo, con mayor expectativa desde el retorno a la democracia, con la más alta votación en democracia en un voto voluntario, pero así fue también, o así ha sido en este mes, un poquito más de un mes, rápidamente la caída. Entonces pasamos de el gobierno de la alta expectativa a el gobierno de las dudas, digamos, de la gente que todavía no sabe si aprobar o no, que no sabe bien lo que está viendo. Sí, yo creo que la gente tiene mucha confusión. Mira, me voy a ir a las cifras para después ir a los análisis. Los Espérate un poquito. segmentos bajos, Espérate Gabriel un Boric poquito. bajó, Wait a minute. Wait a vamos. little minute. Y después vas con todas tus cifras, porque si no se me va a olvidar una vez más y me retan, no sabes tú cómo me guasquean, me pegan con libilla el cinturón, porque no digo rápido, mi libre insurrección, me da un poco plancha, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Ahí está, amigos, Bueno, en el villegas.cl, en la sección tienda, este libro
donde yo creo que cada vez se hace más vigente, en vez de quedar anticuado, se empieza a poner más vigente, como muchas cosas que yo he anunciado como Nostradamus hace años de años. Insurrección, amigos, se está yendo muy rápido. Quedan todavía ejemplares, cada día 100, 200 libros menos. Así que si está interesado, ya sabe, elvillegas.cl. Y vamos a las cifras suyas, Nicole. Sí, mira, lo que quiero es que veamos dónde ha ido bajando, y lo impresionante es que ha ido bajando en todos los estratos, y si se pudiera simbolizar, sería en todos los segmentos o en todos los votantes, en todo el tipo de votantes. Por ejemplo, en los segmentos más bajos, donde Boric tuvo su más rápida caída, y eso siempre ocurre así, porque obviamente los segmentos más bajos son los que más rápido, por lo menos económicamente, a lo mejor el clima político no, pero hoy en día, con el nivel de violencia que hay, también son los que más rápido sufren la inoperancia del Estado en cuanto a la delincuencia. Entonces, en los estratos más bajos son los que ha caído Boric, más de 5 puntos. Cayó en los votantes de centro, y además, algo curioso, porque el último bastión en irse de un gobierno es que ya lleva 2 semanas cayendo en su propio electorado, es decir, en el electorado de izquierda, en ese 26%. Ahí el diagnóstico puede ser distinto y el análisis distinto, es decir, en un mes ese mismo electorado puede decir no es suficiente, ¿no es cierto? Decir no es suficientemente transformador este gobierno, pero para efectos de este análisis, ha bajado en todos esos segmentos. Ahora, ¿por qué? Esa es la pregunta. Tú, el programa pasado lo trataste de explicar. Yo también hice algunos. ¿Cómo? ¿Y fallé? ¿No lo expliqué bien? Lo explicaste perfecto. Quizás te puedo complementar o repetir. En realidad repetir, uno repite tanta cosa, ¿no? Se repiten las cosas porque las cosas no cambian, ¿eh? No. Eso es impresionante en nuestro país. Uno, la falta de proyectos. Quizás lo voy a repetir, pero de otra manera. Un programa de gobierno, a ver, lo voy a poner de esta forma. Un programa de gobierno sirve para ganar elecciones. Los programas de gobierno no son finalmente la manera en que un gobierno va a gobernar, perdón la redundancia. Los programas son para ganar elecciones y se dibujan en relación a las elecciones. Pero este gobierno simplemente no tiene proyecto, y más adelante le voy a explicar por qué. Sí, hay una falta de experiencia, ya hablamos de la instalación, algunos encuestadores y analistas hablan que le falta experiencia para gobernar, pero a mí me parece que es un poco más que eso. No es solamente la falta de experiencia, me parece que las razones son bastante más profundas, y es la falta de proyecto sumado al tipo de designaciones que ha tenido, porque venir a cambiar la política, pero terminar designando al hermano de Daniel Jadwe en la Subtel. Gran valor. Gran valor. Terminar nombrando a los familiares de Claudia Mix, de Comunes, etcétera, donde ocurren todos los gobiernos, sí, es verdad, pero además mírenle los currículums, acá hay un factor adicional. Son currículums que técnicamente no están ligados a los cargos. Mira lo que pasó con la Seremi de Minería, cuyo principal valor es defender la igualdad de las mujeres y tener una agenda de género que tiene que ver con la minería. Entonces, no es solamente el nepotismo o repetir los mismos vicios de la política, es que además esas personas no tienen las capacidades para el cargo. Fernando, después sí. Tiene que ver con las minas, no con la minería el asunto. Yo voy a ver otro ángulo de lo que tú has dicho. Todas estas cosas se van complementando, no son exclusivas, sino que inclusivas. Tal vez, y es un tema que lo he tocado muchas veces, pero lo voy a explorar por otro lado. El de la inviabilidad no solo de este gobierno, sino que de toda esta coalición, esta oleada progresista que llegó al gobierno encabezado por Boric. Es inviable. El problema es que no es que les falten proyectos, si proyectos tienen, el problema es que los proyectos son inviables, los proyectos no son operacionales. Como tú decías, lo estoy viendo por otro lado, son frases que suenan bien para un programa, para ganar una elección, pero no para gobernar. En ese sentido tiene millones de proyectos, podríamos llamarlos proyectos, pero son inviables, y son inviables en un sentido súper profundo. Voy a poner un ejemplo de la contradicción que vive este régimen en un solo ámbito, el de la macrozona sur.
Desde el punto de vista de lo que quisiera Boris y toda la gente, o gran parte de la gente de ese sector, ellos le entregarían supuestamente al pueblo mapuche, eso así es como lo ven, aunque no es el pueblo mapuche, le entregarían un grado enorme de autonomía territorial, jurídica, etcétera, administrativa, no sé, pues al pueblo mapuche, que es una expresión abstracta que no significa nada porque en lo concreto no hay un pueblo mapuche, hay una cosa que se llama Coordinadora Arauco Mayeco y otras organizaciones. En función de las ideologías que tienen, de la manera como estudian o cómo se representa la historia del pueblo araucano, mapuche, su visión que tienen de la historia de Chile, sus conceptos entre marxistas y populistas, ellos lo harían, pero no pueden. No pueden porque va contra la voluntad de 2/3, 3/4, 4/5 del país, y va contra la voluntad de instituciones que tienen como razón de ser cuidar la integridad territorial, y que ahí sí que habría ahí un fusible que saltaría. Entonces, no pueden. Y si vamos examinando otras áreas donde también tienen proyectos, vas a observar el mismo fenómeno, que esos proyectos, cuando tú los tratas de convertir en operaciones reales, dejemos de lado que son malos o no, sino que aún siendo malos, tú los podrías llevar a cabo, pero no puedes llevarlos a cabo porque una vez más te tropiezas con la estructura del país, con la estructura de los sistemas de intereses. Por ejemplo, la justicia. En la justicia ellos quisieran probablemente hacer lo que quiere hacer la Convención Constitucional, de generar estas justicias independientes y autónomas. Se van a tropezar ahí con todos los intereses creados de la justicia tal como ahora existe. Se están tropezando con los intereses creados cuando quieren eliminar el Senado propiamente tal, con todos los intereses que no son solo los senadores, toda la estructura política que gira alrededor. En otras palabras, todos sus proyectos se tropiezan con la realidad de lo que es este país, de los intereses de las personas, de los intereses de los grupos, de las ideas que tiene la gente de cómo tiene que ser este país. Se tropiezan con instituciones establecidas, como son, las digo de frente, las instituciones militares, las instituciones de justicia, las instituciones, y montones de otras instituciones, las instituciones de los medios de comunicación, que también ven que les quieren apretar los tornillos por aquí y por allá. Entonces, es inviable no solo porque las ideas son malas, porque tú podrías llevar a cabo ideas. Si tú eras el poder total, tú puedes llevar adelante ideas malas, después veremos. No se pueden operacionalizar ni buenas ni malas las ideas que tienen. Y esto lo palabreó de otra manera el señor Orlando Sáenz en una columna que no sé dónde la escribió, no sé si es una columna, incluso me llegó el texto por WhatsApp, donde dice exactamente esto, que lo dice con otras palabras, dice que el gobierno no puede hacer nada porque está envuelto en contradicciones. Bueno, estas contradicciones lo tienen paralizado, y es la razón por la cual no hemos visto nada, lo que tú decías, no hemos visto ningún proyecto, no hemos visto nada que funcione, hemos visto puras metidas de pata, hemos visto discursos, hemos visto payasadas circenses, pero no hemos visto un movimiento ni bueno ni malo hacia ninguna parte, porque está atrapado en esta especie de llave de cachacascán de las contradicciones internas que tiene, y no solo con el país, porque podríamos sumar además las contradicciones dentro de su propia coalición, con segmentos que tienen distintas ideas o por lo menos matices. Entonces es un gobierno inviable, simplemente. Claro. Lo dije de un inviable, pero lo sigo diciendo. Inviable, pero, y me voy a saltar al último punto que tenía con respecto a por qué va en caída libre la desaprobación. Pero antes también agregarle el otro índice que tiene que ver con la expectativa de las personas con el fin de la violencia, ¿eh? Y lo hemos repetido varias veces. La violencia ha sido la protagonista de la semana pasada y ha ido increciendo desde el 11 de marzo. No me refiero solo a la Araucanía, donde los atentados no han nunca terminado, pero además también han aumentado en violencia y en periodicidad. Pero estoy hablando acá de modo genérico porque voy a hablar también de la Araucanía con respecto a la violencia en general, en las calles, la delincuencia y la violencia que volvió a los liceos y los colegios. Entonces, sí, había una expectativa de que una vez que ingresara el gobierno de Gabriel Boric a la administración del Estado, esa violencia, por lo menos la violencia de las calles, iba a terminar, porque algunos absurdamente repiten, porque en vez de estar en las calles van a estar en la moneda, una estupidez, o bien porque los mismos de izquierda o de su electorado que protesta a través de los demanes en la calle van a estar más tranquilos porque los tienen en el gobierno haciendo las reformas que ellos pretendían. Nada de eso se ha cumplido y lo hemos repetido y lo voy a decir rápidamente
la calle no la controla ni este gobierno ni ninguno. La calle se controla haciendo valer el Estado de Derecho. Hoy en día, quienes están en la calle corresponden a grupos muy transversales, sí hay gente de izquierda, pero también corresponde a delincuencia pura, que no significa que sean de izquierda o de derecha, corresponden a narcotraficantes, hay una mixtura en la calle que no la va a controlar un gobierno por ser de izquierda, sino que más bien la única manera de controlarlo es a través de hacer valer el Estado de Derecho y validar la acción de Carabineros y las policías. Pero ahora voy a entrar a lo que tú planteabas políticamente, Fernando, con respecto a la inviabilidad. Y acá vamos en la relación de este gobierno, porque este gobierno, a diferencia de otros, donde también bajan, aumentan la desaprobación, pero más rápido, tiene en paralelo funcionando la convención. Y acá quiero decir varias cosas. Varios dicen la estrecha relación que tiene la convención con el gobierno, que son dependientes, que si a uno le va mal, al otro le va a ir mal. Yo pienso que, yo creo que queda corta la frase de que este gobierno es dependiente o son interdependientes unos de otros. Este gobierno es una rama de la convención, es un apéndice de la convención. Este gobierno necesita que resulte la convención. No es un tema de me meto o no me meto, me gusta o no me gusta. Están interrelacionados porque sus proyectos están relacionados. Ahora, mucho más fácil es analizar las palabras de el ministro secretario general de la presidencia, que es Jackson, cuando lo ha dicho literalmente, este gobierno o el gobierno de Gabriel Boric necesita la nueva constitución. Este gobierno tiene un proyecto que está ligado a lo que están escribiendo en la nueva constitución, entonces no hay manera de que se desligue uno de otro, puede ser con mayor aparición en los medios, menos, pero simplemente son siameses, digámoslo quizás de esa manera. Por eso el ministro Jackson en entrevista el fin de semana dice que no veo nada que justifique los miedos en la opinión pública con respecto a lo que se está escribiendo. Y ahí ya después voy a hablar con respecto a la convención, pero cuando se habla de este gobierno inviable o se habla de la Araucanía, yo digo sí, es verdad que es inviable, pero si se aprueba esta nueva constitución, tal cual hoy, casi ya tiene 300 artículos, este gobierno no se torna inviable, se torna viable. Y acá viene mi punto, Fernando, con respecto a la nueva constitución y este gobierno. Incluso algunos analistas dicen, ¿por qué están escribiendo cosas tan específicas y normas, indicaciones tan específicas? Porque esas indicaciones y esas normas, que parece más bien un programa de gobierno, están totalmente relacionados con el programa de gobierno de Gabriel Boric. Entonces, puede ser inviable bajo la Constitución hoy, bajo el régimen presidencial como lo conocemos hoy, pero sí podría ser un gobierno viable con esta nueva Constitución si es que se llegara a aprobar. Entonces uno dice, bueno, en la Araucanía, ¿qué van a hacer? No, es que no necesitan hacer nada en la Araucanía. No estoy hablando desde el punto de vista ciudadano que queremos acciones en la Araucanía. No estoy hablando desde el punto de vista político desde ellos. Y la pregunta es, ¿para qué van a hacer algo? Si la nueva constitución, si es que llegara a ser aprobada, está escrito cómo se debe resolver el tema de la Araucanía. Ellos lo único que necesitan es aguantarlo, pongo entre comillas, hasta septiembre para ver si le aprueban la nueva constitución que ya está escrita con 300 artículos, aunque le cambien algunos con respecto a la posición que tendría el nuevo Estado chileno, los territorios y la justicia indígena. Bueno, puede ser un punto interesante el que tú haces, y a propósito tú mencionaste el tema de la violencia, y ahí tenemos otra área, fuera de este que mencioné, el área del macrozona, donde se manifiesta la contradicción interna que impide que el gobierno haga ninguna cosa. Por un lado, tendría que reprimir esta violencia extrema, pero por otro lado, uno no le puede pedir a esta clase de gobierno, con esta ideología, con estos personajes, que hagan uso de la fuerza pública legal, constitucional, etcétera, porque eso va contra todos sus principios, contra todas sus agendas, contra toda su manera de ver el mundo, contra todas las sensibilidades que hay ahí, y por lo tanto en eso también están paralizados. No pueden, digamos, desear que haya desorden, pero tampoco pueden impedirlo. Parálisis. Ahora, respecto al punto que tú haces, es muy interesante, así que antes de examinarlo y verlo por otro lado, voy a ver mi primer bloque comercial, amigos, que hace posible este programa, como dicen siempre en la radio. Cámara Chilena Portuguesa, ya saben ya, amigos, que ellos tienen a nombre del Estado portugués un proyecto
la que se llama la Golden Visa, para que usted invierta en Portugal. El mínimo son 280.000 euros, eso sí, pues le voy advirtiendo. No le va a bastar con romper el chanchito, pero las oportunidades son muy grandes en Portugal. Es un país hospitalario con el capital y con la gente, un país bonito. Y, entre otras cosas, usted recibe un beneficio impresionante. La Golden Visa le permite convertirse en residente con su familia en Portugal y, por lo tanto, en residente de Europa, en última instancia. Y hay otros beneficios que no son los detalles, usted los puede ver en goldenvisaportugal.cl. Una oportunidad para los que están pensando en grande, no solo en invertir aquí o allá, sino que incluso en cambiarse de país. Lamentablemente hay muchas personas que están en esa parada. Y continúo con base de administradores, para que usted coja un administrador para su edificio, su condominio, sobre la base de examinar los currículums de muchas personas, cientos, miles, y no simplemente hacerle caso al telefonazo a un amigo que le recomendó a alguien. Ve ahí en la base de administradores los currículums, las historias profesionales de miles de administradores y escoja el que le parece más conveniente. Y a propósito de Estados Unidos, no sé por qué digo a propósito de Estados Unidos. Bueno, invierta en USA.cl, una empresa chileno-norteamericana en el Internet que le facilita total y completamente la inversión allá. Usted solo tiene que poner las ganas y la plata. Ellos le ofrecen, le ponen a su disposición para que escoja 3.500 franquicias más o menos, cientos y miles de oportunidades inmobiliarias en Estados Unidos, en todos los estados de ese tremendo país. Le abren cuenta en bancos norteamericanos, le consiguen créditos hipotecarios en esos bancos, lo ayudan a constituir sociedades comerciales, lo asesoran, le consiguen viceresidencia si usted quiere, como tantos chilenos, lamentablemente, irse del país a trabajar en otro lado. Hay muchos que están pensando en grande y estas son opciones. Y para conseguir plata para estas inversiones, si usted no tiene liquidez pero tiene una propiedad inmueble, Hey, el corredor más rápido de Chile. Estas cosas hay que hacerlas a tiempo, las inversiones, y no puede esperar 2 años que le vendan la propiedad. Póngase en manos de Ángel Hey, un corredor que tiene métodos muy excepcionales y además trabaja todos los días de lunes a lunes como vuestro servidor, pero más horas que yo incluso. Eso es imposible. No, sí es posible. Me gana lejos. Y continúo con miclimo.com, en lugar de una empresa chilena que climatiza. ¿Por qué creen que estoy así nomás? Cuando el día está medio frescón. Dijeron que iba a llover como no sé cuánto, por supuesto no cayó ni una gota, tal como les dije, ¿qué pasa siempre con los pronósticos del tiempo? Bueno, vamos a ver qué pasa mañana. Mi Climo, climatización que ha ganado 2 premios por la calidad de los equipos, por la calidad de la instalación, por la mantención. Miclimo.com. Y lo que tú dices es muy interesante porque efectivamente se podría ver este gobierno como esperando que le den las herramientas, o más bien dicho, que la convención saque las castañas. El gobierno diría, bueno, estamos obligados a, por ejemplo, a entregar un pedazo de Chile a la cama, al pueblo mapuche, porque eso es lo que dice la Constitución, que fue elegida democráticamente, por ejemplo, y así sucesivamente. Pero claro, va a ser aceptada esa Constitución tal como están las cosas, salvo que haya un fraude electoral, pero ya a todo caballo, salvo que la gente se trague los beneficios sociales, pero yo creo que no. La zanahoria, eso ya todo el mundo vio que era de plástico. Tal como van las cosas, lo veo bien difícil que gane la apruebo. Podría ser, ¿eh? Podría ser. Y si gana la apruebo, de todas maneras hay otros factores que no quiero ni mencionar que pueden intervenir en este asunto. Porque aquí no se trata meramente de las ideas que tengan sobre la economía o cómo hacer el Senado, sino que se trata nada menos que la estructura nacional geográfica del país. Ahí estamos entrando en un tema muy, pero muy serio, muy grave. No sé si es llegar y votar y aceptar que un país se desmembre, porque eso sería el resultado, que se desmembre. Yo no sé si eso es factible, Nicole. Yo no sé si basta con una votación favorable para que el país diga, bueno, desmembrémonos, convirtámonos en una especie de federación de pedacitos autónomos con sus propias leyes, autoridades, administración, valores, territorio. Yo no sé, no lo veo muy claro eso, ¿eh? No lo veo muy claro. No es claro porque faltan algunas fases, ¿eh? Y vamos a hablar de la prueba y del rechazo, pero antes, ante tu pregunta, Fernando, si es tan fácil, no, pues no es tan fácil, porque aunque se aprobara la Constitución tal cual como está hoy, tiene que entrar al Senado para poder empezar a implementar
todas las reformas y esas necesitan leyes y ahí se necesitan aprobaciones, se necesitan discusiones. Entonces, efectivamente, si se aprueba la Constitución con este enredo, porque en realidad hay normas que están simplemente mal escritas. Ahora, suena muy naif, ingenuo también, decir, están mal escritas, es que no saben. No, una cosa es que no sepan escribir las normas, que no tengan abogados como asesores, como salió hoy día un listado de los asesores. Hay, por ejemplo, ayudantes dentales, muchos periodistas, y yo les digo que no sabemos escribir normas. Hay asesores, hay profesores. Una cosa es que haya cierta ignorancia, pero detrás de esa ignorancia, que podría haber falta de comas, mal redacción, etcétera, hay una intencionalidad que está absolutamente clara. Y acá es concentración del poder, politización de instituciones tan importantes como la justicia, el Ministerio Público, la Fiscalía, el Banco Central, etcétera, y no sé si desmembramiento, pero sí una unidad territorial completamente distinta. Desmembramiento, Nicole. Que lleva a la división territorial, con autonomías, con una justicia indígena paralela. Ahora, mira cómo pasamos, Fernando, de la frase cuando se empezó a armar la convención y se empezó a estructurar, y había mucho enredo, decía, bueno, no importa, el Pleno las arregla, ¿te acuerdas? Bueno, ahora pasamos a la fase de no importa las normas transitorias, porque se formó una comisión de normas transitorias, más la comisión de armonización. No importa, la comisión de armonización las arregla, no, es que no tiene facultades para arreglar tanto. No, es que no importa, la comisión transitoria las va a arreglar. Y ahora estamos casi como dejando el tema de la comisión transitoria y llegando a, no importa, el Congreso la arregla. El Congreso no va a arreglar nada, el Congreso va a ser una segunda pelea de gato y va a ser una segunda gran crisis política. Por lo tanto, las cosas son o no son. ¿Está bien la Constitución tal cual como la están presentando para el 4 de septiembre o está mal para usted la Constitución? No espere que después la vayan a arreglar, en el fondo. Y es un poco el mal de origen también de este proceso, cuando se dijo, entreguemos la Constitución y hacia allá trasladamos la crisis política. Bueno, se terminó la violencia, que fue uno de los temas que planteamos al principio del programa. Con la discusión constituyente, con la casa de todos, ¿se terminó la casa de todos? ¿Se terminó la violencia? No, no se ha terminado. Seguimos y estamos en la mitad de la crisis política. Cuesta a veces, cuando uno está inmerso en el momento y en la mitad de todo este asunto, cuesta a veces verse desde arriba, como dicen los norteamericanos, the big picture. Estamos todavía inmersos en esa crisis, por lo tanto a veces cuesta ponerle palabra. Ahora, te quiero plantear lo siguiente, no sé si tú antes me quieres comentar algo con respecto a esto de el Pleno la arregla y después no, lo arregla el Senado. Bueno, ¿qué te puedo decir? Salvo que estamos en manos, por un lado, de fanáticos revolucionarios, de necios y de cobardes. Si no, esa es la verdad. Pero el big picture que dices tú, que yo he tenido claro desde el principio, por eso que he podido escribir, he podido anunciarlo con años, con meses, y he podido hablar de las fases y no me he equivocado en ni una cuestión, es cuestión que lean Insurrección. No es por gracia mía, es cuestión de leer un poquito. Si esto se ha hecho, este estudio, cómo funcionan estos procesos. Yo vuelvo a recomendar por millonésima vez el libro Anatomía de la Revolución de Crane Brinton. Ahí está clarito. Y esto de la violencia, por ejemplo, está clarito. Y esto de los moderados que creen que se puede arreglar en una nueva sesión de algo, pasaba exactamente igual en todas las revoluciones. Los moderados que quieren, que le hacen el quite al enfrentamiento inmediato porque son cobardes, entonces esperan siempre, patean el tarro, mañana, en otra sesión, en otra instancia, se van a arreglar las cosas, se va a moderar todo, la violencia crece, y llega el momento final que se llama termidor. Termidor, ¿para qué les voy a contar en qué consiste? Búsquenlo en Google, se escribe con TH, Hermidor. Termidor significa, era el nombre que le dieron a los meses de verano en Francia, en la Revolución Francesa, porque viene la palabra griega termo, que significa calor. Termidor. En eso suelen terminar estos procesos, o sea, suelen terminar de una manera un poquito brusca, porque antes, entre los necios y los cobardes, se les deja espacio a esta gente que se tomaron la convención constitucional, que se tomaron el gobierno y que no tienen ningún interés en la casa de todos, están pensando en la casa de ellos, en las chozas de ellos más bien.
Vamos a ver. Vamos a ver qué Vamos a pasa ver. primero con este plebiscito de salida. Esa es la gran batalla, esa es la madre de todas las batallas. Si eso se Claro, pierde, pierde el país y nadie lo va a arreglar después el asunto. claro, el punto ahora es el tema del plebiscito de salida y la campaña. La ministra Siches, que apareció el fin de semana dando entrevista, hoy dio una conferencia con respecto al paro camionero, ya vamos a hablar, pero con respecto a lo que dijo el fin de semana, eh, diciendo que no nos corresponde ser neutral en este proceso. Ojo que no fue la única. La ministra Vallejo coordinadamente también dio una entrevista y dijo lo mismo, y el presidente Boric también. Acá Lógico. hay una estrategia del gobierno de jugársela por el apruebo porque, como ya lo explicamos, necesita la nueva constitución. Ahora bien, la pregunta que uno se tiene que hacer no es si te gusta o no la constitución, si vas a votar tú apruebo o rechazo, es si le corresponde o no al gobierno tener una postura Sí, claro. por el apruebo tan directa e intervenir en el proceso. Y esa es la pregunta de fondo. ¿Esto es intervencionismo o no? Eso, El martes, dime. eso sería intervencionismo con un gobierno de administración normal. Este es un gobierno revolucionario, ellos vinieron a hacer la revolución. Entonces, por supuesto que tienen que participar, pues, y van a hacerlo. Tú mismo has dado las razones, dependen de eso. Son uña y mugre con la nueva constitución. Así que por supuesto que van a intervenir. Por supuesto. Yo no me imagino, incluso más, ni siquiera un gobierno común y corriente, yo creo que se quedaría, digamos, de brazos cruzados ante una cosa tan importante. Alguna postura tendría ese gobierno de administración a favor o en contra. Así es que no me sorprende en absoluto. Oye, no se Claro, note un está bien. parpadeo raro porque tengo un problema aquí eléctrico, en cualquier momento se corta todo aquí. Eso se llama, no se llama parpadeo, eso se llama que tienes visitas del más allá. Así, Están a ver, boicoteando, si no. Bueno, pero no, pero la pregunta es, uno entiende que van a intervenir porque ya lo han hecho, y cuando hablamos de intervención, yo no estoy hablando que metieron manos en el cervel. Cuando hablo de intervención es también, que ellos se la están jugando por el apruebo y están haciendo campaña por el apruebo, pero el punto también. acá, claro, también, el punto acá es ese. Efectivamente, lo que quiero decir es que un gobierno en este minuto, que representa al Estado de Chile, no a la Convención, lo formal, lo correcto, es que no se la juegue ni por el apruebo ni por el rechazo, Mm, porque ellos lo que tienen, por lo cual se lo tienen que jugar, es asegurar un proceso transparente, no. que funcione correctamente e informar que son cosas completamente distintas. Pero acá no están representando al Estado de Chile. Y Es que además hay un tema político. Dime. Es que eso no es así ya, Nicole. Estos gallos no están para representar el Estado que representa a todos los ciudadanos y que es transparente y que es neutral. Esto es un instrumento, el llegar al poder es un instrumento para hacer la revolución. Ellos no ven el Estado como en tiempos normales, digámoslo así. Es un Estado para hacer algo. Es un instrumento para llevar adelante las transformaciones profundas. Igual la convención. No es eran revolucionarios, entraron a la moneda y se convirtieron en funcionarios públicos. No, siguen siendo lo que son. Y lo muestran cada vez que hablan. Ahí se arregló la luz. No sé qué diablo está pasando aquí en esta casa. Me están penando. Otra vez, ya, no importa. Voy a, voy a mi bloque. Pero, Eh, ok. Espero. Perdóname, Nicole, tú sabes que tengo que hacer esto porque si no me retan de nuevo y me pasan retando. Edisur, amigos, esta editorial chilena que edita puros títulos importantes a nivel de autores de la literatura de todos los tiempos, como esta caja que les voy a mostrar, que se la he mostrado antes, ya sé. Literatura fantástica. Aquí hay 4 libros de otros importantes autores. ¿Cómo se llama este gallo? Ya no veo nada, pues si no hay luz aquí. Bueno, 4 libros. Uno se llama Otra Vuelta de Tuerca. Es un libro bastante conocido. Toda persona que escribe y conoce la historia de la Otra Vuelta de Tuerca. Una princesa de Marte. Está bueno, se ve aquí. Después tenemos La Guerra con la Salamandra de Capes, que se me acuerdo porque lo conozco ese libro. Los cuentos de Hoffman, que obviamente son del señor Hoffman. Literatura fantástica de todos los tipos. Ese es uno de los muchos paquetes que ustedes pueden encontrar en Edisur, en compañía 1025 o entrando simplemente a edisur.cl, estimados amigos. Continúo con autowolf.cl, que le arregla la carrocería de su auto en su casa en un día. Eso no lo hace nadie más. Usted ve lo que están haciendo, la calidad del trabajo, le dan un año de garantía.
y usted no pierde el auto una semana o 2 semanas, lo que se demoren. Ahora me dicen que los garajes están atiborrados de autos que tienen mucha pega, así que es muy lento. Un día, autowolf.cl. Y continúo con KM Millas. Atento, Nicole. La gente que junta millas por sus vuelos y no los va a usar pronto, tienen la oportunidad de cambiarlos por dinero en kmmillas.cl. kmmillas.cl, estimados amigos, y además a la pasada ayudan a la Unión de Amigos Los Animales. Y termino este bloque con compreoro.cl, un lugar donde usted puede hacer exactamente eso, comprar lingotes o monedas de oro, o lingotes de plata, objetos físicos. Estamos hablando de plata y oro de verdad, 99% pureza. Es una especie de póliza de seguro, llamémosla. Usted la tiene en su casa guardada, escondida, fondeada, se la lleva al extranjero, la venden o la venden, en todas partes van a recibirle el oro. Capaz que no le reciban un billete de pesos chilenos, pero el oro se lo reciben. Y si usted no quiere tenerlo en su casa, lo puede dejar en la bóveda de compreoro.cl. Repito, el lugar lo puede comprar en el Mall Plaza Los Dominicos, segundo piso, o entrar a compreoro.cl y ahí ve otra forma de obtenerlo. Nicole. Sí, te decía que efectivamente tú lo analizas desde el punto de vista de la realidad. Yo estaba hablando de lo estrictamente formal, pero además sí, claro, políticamente tiene un riesgo, porque este gobierno, claro, se está aferrando a la convención para poder sacar, a la nueva constitución, para poder sacar adelante este gobierno, pero el riesgo es que no solamente al tomar una posición puede caer junto con la votación que obtenga el rechazo, el apruebo en el caso de que ganara, perdón, en el caso de que perdiera, sino que también es un riesgo político interno, porque está dejando de lado lo que podría ser la postura de sus semisocios de la centroizquierda con los partidos de la exconcertación. Y más importante aún, ¿qué le va a decir al 50+1 de la ciudadanía si es que ganara el rechazo? Ya le está diciendo el 53% que no está a favor de lo que ellos piensan. Entonces, políticamente es un riesgo tremendo para este gobierno aferrarse tanto a la convención y a la nueva constitución, porque pues ¿cómo va a incorporar a esas personas si ellos no están gobernando para el 25% que le dio el triunfo a Boric en la primaria? Están gobernando para el 50+1, ¿no? No, pues no están gobernando para el 50+1. Claro. Ese es el punto que uno tiene que hacerse cargo, sin olvidar nunca qué clase cualitativamente distinta de régimen o de gobierno es este, que es un instrumento revolucionario. Los revolucionarios nunca están haciendo conteos de cabezas o de votos. Sí, las revoluciones no las hace la mayoría. Las revoluciones las hace un grupo organizado, ojalá con la mayor cantidad posible de seguidores y de patanes que le sirven como carne cañón, pero nunca son mayoría. ¿Tú crees que la Revolución Francesa la hizo el pueblo francés en su mayoría? Para nada, hubo una guerra civil, una fronda espantosa cuando se rebelaron las provincias contra lo que hacían en París, y dentro de París un grupito organizado que se llamaban los jacobinos y otros grupos aún más extremistas. En Rusia la revolución no la hizo la mayoría del pueblo ruso, que a veces no tenía ni idea de lo que estaba pasando, la hizo un grupo organizado que se llamaban bolcheviques. La revolución de la independencia en Chile no la hizo la mayoría del país, la hizo un grupo de intelectuales o semi-intelectuales de Santiago. ¿Y para qué sigo dando ejemplos? Estos tipos no les interesa gobernar para ti, para mí, para la ciudadanía, para las grandes mayorías, para el Chile, para el futuro. Ellos quieren hacer la revolución, no nos olvidemos nunca. Y todo vale, como dijo un columnista ahí, sí, todo vale. No les importa. Por último, si se ponen rojo va a ser por un rato nomás, piensan en el mejor de los... Pero vamos a lograr nuestro objetivo, compañeros, compañeras. Vamos a meterle por el gaznate a Chile lo que es mejor, pero como ahora los chilenos son tontos y no se dan cuenta, hay que hacerlo como sea, con minoría, con voto, sin voto, con convenciones, sin convenciones, como sea. Nunca olvidar eso. Esta gente está decidida a llevar adelante. Ahora, no van a poder, porque esta inviabilidad no va a cambiar, incluso si se aprueba la Constitución. Va a cambiar de forma. Se va a hacer inviable de otra manera. Se va a hacer inviable de una forma más cruda. Se va a hacer inviable con un conflicto mucho más agudo el que estamos viendo ahora, la violencia que estamos viendo ahora en las calles o las primeras líneas, o incluso lo de la macrozona sur, no es nada con lo que se viene si ese asunto sigue adelante, porque incluso si gana la prueba no va a ser con una mayoría enorme que les permita descansar tranquilamente sobre ese piso, Nicole. Va a ser mitimota, en el mejor de los casos para ella. Exacto, mira, me recuerda mucho lo que pasó
y tiene otro nivel de profundidad el caso que voy a plantear, pero me recuerda lo que pasó con Santos y el plebiscito para el acuerdo con la paz con la FARC. Santos se la jugó 100%. Fue un acuerdo además que Santos llegó con el fondo. Mira, acá hay lo que yo llamo las correctas subterráneas, que no es porque sean secretas, sino que son las que están operando para sacar adelante ciertos procesos. A Colombia se le prometieron también inversiones. Colombia es un país que hoy debería ser desarrollado, un país rico en recursos naturales y que ha estado inmovilizado producto de la guerra con la FARC, el Ejército de Liberación Nacional, y los narcotraficantes, que al final terminan siendo los mismos entre ellos. Pero el punto es que Santos se la jugó, esto fue el 2016, por el acuerdo por la paz. Y la gente le dijo no. Ahora, efectivamente, tal cual como tú lo dices, no fue una victoria aplastante, fue un 50% versus un 49%. Pero el punto es que, ¿qué es lo que hizo Santos? Agarró su proceso de paz y se fue a Cuba y lo firmó igual. Ahí está. Y sacó adelante. Pero ¿qué es lo que produjo si esas cosas tienen efecto? Al final terminó dejando el poder, volvió el uribismo al poder y el país se dividió más. Eso y en es. ese sentido es muy parecido a lo que tú dices, porque he leído algunos analistas que hablan, siempre se dice que Chile se polarizó más notoriamente desde el 2019, y algunos analistas plantean, ojo, Chile se polarizó, pero desde ciertas élites que planteaban algunas ideas de cambio, de reformas profundas y más todas estas hordas que salieron a la calle. Pero este proceso, tal cual como tú lo estás planteando, va en la línea que algunos dicen que va a llevar, con un gobierno que se la está jugando por el apruebo 100%, va a llevar a la división real del país, a la polarización de las personas que ni siquiera están politizadas o se inmiscuyen en los mismos que dicen no estoy ni ahí con la política. Y esas divisiones son peligrosas porque terminan, no sé si en una guerra civil, pero en conflictos civiles muy profundos. Mira, en el sur de Chile en este momento, yo no quería hablar mucho de eso porque no, por varias razones, pero hay sectores que se están preparando para eso, así de simple. Entonces hay que tomarse esta cuestión muy en serio. Este gobierno es inviable y toda inviabilidad conduce al desastre de una manera o de otra, en cámara lenta o en cámara rápida, con mucha violencia o con relativamente controlada violencia. No hay ninguna vía que uno pudiera decir, bueno, hay una posibilidad que el país salga mejorado de toda esta cuestión. No hay ninguna. Ojalá lo hubiera. Yo no tengo ni interés en hacer de profeta del desastre. Simplemente, si hubiera una vía buena, yo estaría aquí haciendo redoblar los tambores hablando de eso. No hay ninguna. No hay ninguna salida. Es un poco lo que pasó con el gobierno de Salvador Allende. No había ninguna salida buena para ese gobierno y tenía que terminar como terminó. Y si no hubiera terminado como terminó, con un golpe de Estado, habría terminado en un proceso de conflicto civil, como algunos se estaban preparando, o habría terminado con una ruina total, o habría terminado mal. Todo iba para mal porque el proyecto no era viable. La misma situación que ahora, pero ahora es peor. Ahora es peor en el sentido de que hay una población que a lo largo de los años, han pasado 50 años, tiene otro nivel de vida, tiene otros intereses que custodiar, no aguantan cualquier cuestión. Hay una experiencia histórica, aunque sea para algunos, de lo que ha pasado en el mundo con los socialismos y con ese tipo de experimentos. Es otro país, y en este otro país simplemente la carga explosiva que tendría el conflicto sería mucho más grande. En el 73 yo te puedo decir que fue, por así decirlo, un conflicto civil de minorías. Por un lado estaban las instituciones armadas y por otro lado unos pequeños grupos armados que en su mayor parte salieron arrancando. La población civil no estuvo metida en esta cuestión, básicamente. Ahora sí estaría metida, esa es la gran diferencia, muy grave. En la época del 73, la gente, por así decirlo, miraba en televisión o escuchaba en la radio lo que estaba pasando entre los militares y el MIR y otros grupos. Ahora sería una cuestión en que integraría, lamentablemente, a mucha más gente. Entonces, por todos lados, esto es desastroso. Este gobierno es desastroso. Y lo está mostrando desde el primer día. No lo digo yo, no lo dices tú, no lo dicen algunos periodistas, salvo los que no están vendidos, digamos, al régimen, que son la mayoría. Pero eso es
Se manifiesta ahora en anécdotas, que la ministra que no le ayunta ni una, que este otro que no le funcionan las votaciones en el Congreso, que lo retan desde su propia coalición, que bajan las encuestas. Esos son los pródromos de lo que se viene, los síntomas de los síntomas. Esta cuestión es inviable por donde se lo mire. Y lo que está haciendo la Convención Constitucional no va a cambiar eso, todo lo contrario. Si sale aprobado, va a ser peor la inhabilitación del gobierno. Peor todavía. Mira, Creo vámonos a un tema súper específico de la Convención con respecto a una de las normas aprobadas, porque hoy hay mucha concentración con respecto a la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones. Incluso Domínguez, el vicepresidente, dice que el proyecto del gobierno simplemente respondió a un miedo infundado y que fue una presentación de un proyecto muy acelerado. Y acá lo hemos repetido y lo voy a volver a repetir. Esto no se trata solo de lo que está escrito. Nadie escribe, vamos a expropiar los fondos de pensiones. Eso no se escribe. Lo que tiene que hacer una constitución es asegurarse de poder, a través de sus normas, dejar establecidos los límites del poder con respecto a una serie de cosas, como la propiedad privada, donde se incluye acá la inexpropiabilidad de los fondos. Eso es lo que no está quedando escrito. Cuando no queda escrito, cualquier poder, sea el señor Boric o en 4 años más el presidente Juanito, quien sea, puede hacer lo que se le da la gana con un proyecto de ley, si es que más encima bajan los quórums de votación. Por lo tanto, no es un problema de que esté escrito o haya, incluso hoy, mira, voy a ir más lejos, puede que hoy no exista el interés. Lo que tiene que hacer una constitución es poder dejar respaldada a la ciudadanía con respecto a sus libertades y a sus ámbitos de acción. Y eso es lo que esta constitución no está haciendo. Y no se trata solo de Boric, se trata de lo que venga después de Boric también. Ahora, esto es súper... Dime. No, nada. Te iba a decir que después de Boric no viene alguien parecido a Boric. Viene otra cosa. Bueno, esperemos que otra cosa que sea bien. Pero déjame irme a un tema específico con respecto a la plurinacionalidad, porque ha estado dando vueltas y uno dice, y te decía, estamos todos concentrados en la inexpropiabilidad de los fondos. Jackson, que en esta misma entrevista que yo te comentaba, decía, es un avance que se reconozca que en Chile está constituido por diversas tradiciones, culturas, cosmovisiones, bueno, y eso incluso hasta hoy uno podría decir suena bien. Entonces le preguntan, bueno, pero ¿qué implicancias tiene eso? Si eso es lo importante, no escribir un poema bonito de la linda cordillera que tenemos, ¿no? Y no lo saben. ¿Tú sabes lo que contestó Patricio Fernández, constituyente, que él votó a favor de la plurinacionalidad? Y le preguntan en un programa, ¿qué significa la plurinacionalidad? Y dice que es un concepto en construcción. Sí. Y le empiezan a preguntar y dice, no está cerrado. Entonces, nadie sabe qué es lo que significa. Para efectos de Chile, la plurinacionalidad, ¿sabes por qué? Porque Chile no es plurinacional. Huenchumilla lo dijo súper claro. A ti, yo sé que tú, de cierta manera, le tienes simpatía al senador Huenchumilla en su labor de senador o de político, si es que se puede decir simpatía. Huenchumilla, que viene también de pueblo originario, le preguntaron, dije, en Chile no existe plurinacionalidad. Y acá yo quiero decir algo súper simple. Si Chile fuera plurinacional, nos haría sentido leer las definiciones que significa la plurinacionalidad. Y esas definiciones, que son unas construcciones ideológicas, algunos dicen de García Linera, el que estuvo detrás del poder de Evo Morales, pero que son construcciones, incluso aquellas construcciones, si le hicieran sentido a nuestro país, entenderíamos qué significa la plurinacionalidad para nuestro país. Pero cuando tú le tratas de explicar o preguntar, bueno, dígame, ¿dónde calza la plurinacionalidad en nuestro país? No calza, porque simplemente no lo somos. Bolivia, que aprobó efectivamente la plurinacionalidad, tiene más de 37 pueblos originarios reconocidos que vienen de mucho más atrás, tiene otra historia. Entonces, forzosamente tratar de tener esta idea de la plurinacionalidad no tiene ningún sentido. Y cuando tú le preguntas a las personas que efectivamente saben, no saben ni siquiera, a las personas que aprobaron, ni siquiera te lo saben explicar. ¿Cómo pueden ser tan irresponsables?
de aprobar algo que no saben lo que significa. Bueno, porque son una manga de mediocridades intelectuales que se creen que ya se las saben todas y están siempre con una sonrisita así de aquí te las traigo Peter, como el señor Fernández. Y son unos charlatanes, unos cantinflas y se quedan con las frases hechas que suenan bien, como tú dices, suenan bien, ya ni siquiera suenan bien, son vacías. ¿Cuáles cosmovisiones? ¿De qué está hablando? No hay ni una cosmovisión aquí, ni siquiera, digamos, no hay una cosmovisión principal junto a unas cosmovisiones de pueblos originarios. ¿Cuál es la cosmovisión del pueblo mapuche? ¿Que creen en el pillán? ¿Eso es una cosmovisión? ¿Cuál es la cosmovisión del Chile normal? ¿Cuál es la comisión, que somos colocolinos o algo así? ¿De qué están hablando? Pero suena bien, suena importante, creen ellos, suena inteligente. La cosmovisión, la plurinacionalidad, la relación amistosa entre los pueblos. Puras estupideces. Y esos son los que están, mira, por el señor Fernández y otros como él, en la convención, y otros como él, en el Congreso, y otros como él, en la moneda. O sea, charlatanes, pero malos charlatanes, ni siquiera tienen la gracia Cantinflas que nos hacía reír. Estos dan pena y dan vergüenza ajena. O sea, un concepto en construcción. ¿Qué es eso, por favor? Pero en fin, da lo mismo lo que diga Fernández o lo que diga Atria o lo que diga Rojas Bades, si es que todavía dice algo, lo que diga la señora Quintero. Son todos parte del mismo circo, gente de muy débil desarrollo intelectual, muy ignorantes y muy arrogantes, peor todavía. Ellos realmente creen que nos están trayendo aquí los 10 mandamientos. Creen que bajaron del monte Sinaí a cada Dios de entregarle el tema sobre las cosmovisiones. No. Eso se hizo, ni siquiera estoy seguro si lo hizo con Moisés. A lo mejor fue un cuento de hadas. Moisés no se encontró con nadie arriba en el monte Sinaí. Voy a mi próximo bloque, que lo inicio con Patricia Stocker. patriciastocker.com es el nombre de un bufete de abogados. Por supuesto, ahí hay una señora que se llama Patricia Stocker, que se dedica a registrar marcas comerciales, las marcas que usted ideó para la empresa que está haciendo funcionar ahora, y usted tiene que preservar su marca. Ellos lo hacen en Chile, en el extranjero. Las marcas no se inscriben una sola vez y buenas noches. No, hay que renovarla, hay que conservarla, hay que protegerla, estimado amigo, que no le pasen chascos como le ha ocurrido a mucha gente. Hay historias famosas de eso. Luego tenemos a los que están en ISAPRES. Yo estoy en un ISAPRE, tú estás en un ISAPRE. De repente nos llega una carta, especialmente a los viejos chuñucos como yo. Señor Villegas, usted ya está con una pata en la tumba y la otra en una cáscara de plátano, así que vamos a tener que cobrarle más por el plan, cosas como esa. Entonces uno agacha el moño y se baja el plano, paga más, pero no, hay una solución. Póngase en contacto con conservatuplan.cl, amigos. Ahí van a encontrar ustedes otro grupo de especialistas, de abogados, que van a ir a una corte a litigar por usted. A usted no le cuesta un peso y tiene una buena posibilidad de salir adelante, mantener su plan al precio que tiene en este momento. De hecho, han ganado más de 1000 causas hasta esta fecha en Conserva tu Plan. Y termino este bloque con dos cositas. Entrena inglés para que aprenda inglés bien aprendido. ¿Por qué? Porque entrenainglés.com tiene profesores de inglés, amigos. Y los profesores de inglés saben inglés y saben enseñar inglés, y las clases son online, y las clases online de cualquier cosa, incluso de altas matemáticas, son bastante más accesibles, más fáciles, altas matemáticas no, de entender que ir a una clase presencial con 30 fulanos más. entrenainglés.com. Y termino con este bloque con Salinas y Ojeda, un bufete de abogados que se encarga de causas civiles, que son la inmensa mayoría. Ojalá que usted no esté metido en ninguna, pero si está metido o lo van a meter en una, más le vale ponerse en manos de especialistas para ir con la mejor defensa, porque puede perder como en la guerra. Los gente de Salinas y Ojeda se especializaron en temas civiles y tienen una tremenda, más bien dicho en femenino, una tremenda tasa de éxitos legales. salinasyojeda.cl, ahí los encuentro. Madame. Sí, mira, estas cosas uno no las debería contar a los auditores. Me queda súper poquito de batería. Por alguna razón, hoy día tuve algunos percances técnicos. Voy a tratar de hacer este tema completo, pero me voy a ir al tema del COVID y ¿por qué lo estoy tratando? Porque llevamos 2 años
ya desde iniciado el COVID, y ya hablamos del nuevo plan del gobierno, de la nueva gobernanza con respecto al COVID, las nuevas fases, pero a mí lo que me hace falta y lo que le debería hacer falta a la gente son los análisis, son las estadísticas, lo que se hizo bien, lo que se hizo mal, porque nada nos dice que no se vuelva a repetir o una epidemia, sí, o una nueva pandemia o lo que sea. Repetir de cualquier manera, a lo mejor no se repite de la misma forma, pero se puede volver a repetir. Entonces, mira una noticia que me parece tremendamente importante. Se está detectando ya hace varias semanas un alza de ingresos de niños en Chile con se llama falta de experiencia inmunológica. Las últimas semanas se detectó un alza de 35% de pacientes infantiles, pediátricos, contagiados con enfermedades respiratorias, no asociados al COVID en todo caso. Estas son las clásicas enfermedades que uno empieza a escuchar siempre más bien en junio, julio, con respecto a la influenza, al sincicial y otros virus respiratorios. Y acá se ve que niños nacidos en pandemia o los niños que van hacia la cuna, estamos hablando más o menos de esas edades, de prekinder, que no tuvieron vida social como corresponde, que no tuvieron el intercambio inmunológico, el intercambio de virus y bacterias con otros niños y otros adultos, es decir, que no vivieron una vida normal, se les está presentando de una mayor manera estos virus, teniendo esta alza que les acabo de contar. ¿Por qué? Esto es muy simple, se están exponiendo por primera vez a los virus que trae el mundo. Entonces, lo primero que uno dice, ¿qué daño que hicieron las cuarentenas? Y acá cuando uno exige a la autoridad, uno debiera exigir a la autoridad que se haga un balance y un análisis de lo que estuvo bien o lo que estuvo mal. Porque en Chile, por alguna razón que lo analizamos el año pasado, Fernando, pero creo que aún falta un análisis un poquito más profundo de cómo en Chile la población mayoritariamente y el mundo político mayoritariamente abrazaron estas ideas de confinamientos absolutos, los talibanes del encierro, de parar la vida, con un gobierno debilitado, donde ni siquiera hubo otra mirada, algo muy raro, no hubo una oposición ni siquiera desde el mundo de la medicina. Entonces, hoy estamos viviendo las consecuencias de esa exageración, de ese talibanismo que hubo con respecto al COVID y cómo fueron presionando al gobierno para tomar medidas tan extremas como los confinamientos. Mira, algo que planteaba cuando Espacio Público, que por alguna razón muy extraña en Chile se alzó como la gran verdad. ¿Te acuerdas cuando pedían invernación, secundada por la ministra Siches? Hibernación total. Bueno, la vida humana no para. Usted manda a confinar a una persona, pero la vida humana continúa, los virus continúan y el cuerpo del ser humano continúa y las enfermedades mentales continúan. No existe el switch on y off. Y resulta que este gobierno, cuyos movimientos políticos presionaron y utilizaron el COVID para poder tener una agenda política, manipularon a la ciudadanía también, diciendo que el gobierno lo hacía muy mal y que tenía que ser mucho más extremo y todos a cerrar la puerta de la casa, entre otras cosas. Bueno, hoy asumieron un gobierno con consecuencias. Otro programa voy a hablar de las consecuencias educativas, pero acá desde el punto de vista de la salud estamos también viendo las consecuencias. Por lo tanto, se necesita hacer un resumen y una evaluación de lo que estuvo bien y de lo que estuvo mal, porque cuando hay un rebrote, ya todavía en Chile seguimos escuchando a los expertos hablar de que vienen los virus de invierno, por lo tanto sigamos usando mascarillas, donde ningún país del mundo las utiliza, ni siquiera en interiores. Entonces, exijamos un resumen de lo que estuvo bien y mal, porque así como este aumento de niños que de una manera muy anormal nacieron o eran muy pequeños y estuvieron encerrados en su casa, bueno, ahora tienen las consecuencias y hay que ver después las tasas de mortalidad producto de esta consecuencia. Como tú estás por quedarte sin batería, no sé por qué no enchufaste tu computadora antes, se te olvidó. Bueno, no importa. Voy a tirar al tiro lo que me quedaba de publicidad para poder seguir tranquilo, porque la publicidad sí que no la puedo suspender porque sí. Lavoclub, amigos, rápidamente, un detergente para la ropa, otro para la loza, los dos biodegradables, los dos hipoalergénicos, los dos de buena calidad, se los doy garantizado, firmado por el anciano Villegas. Y el ajedrez, espacioajedrez.com, ya les conté, usted compra estos productos y al tiro agarra gratis, se convierte en miembro y obtiene gratis algo que
algunos dirán incluso mejor que tener el tablero. Un curso de ajedrez, 32 clases de 1 hora y media cada uno, 32 por 1 y medio es 48, si no me equivoco, 48 horas de clases. Y hay otros cursos para los que no tienen idea de ajedrez, que no saben ni mover las piezas, cursos de 8 videos para aprender montones de cosas gratis. Ya, ¿qué más les digo? Entren en Espacio Ajedrez, compren el reloj, compren la caja, compren esto, compren lo demás allá. Bueno, este es un país con déficit cognitivo. Esa es otra cosa que nunca hay que olvidar. Por un lado, unos tipos que quieren hacer la revolución y por otro, un déficit cognitivo. Y yo te digo, lograron implantar tan fuerte en la mente nacional esta cuestión, que ahora que uno puede, sin, digamos, problemas legales, yo andar por la calle sin mascarilla, la gente, yo la veo cuando estoy regando en la mañana, afuera en la calle, todos con mascarilla, pero así la mascarilla. He visto gente dentro de sus casas con mascarilla. Se metió esa cosa, somos un país de zombies un poco, nos meten una cuestión en la cabeza y estamos todos haciendo lo mismo. Y, por cierto, todos aprovecharon esta cuestión. La izquierda fue grosero como trataron de aprovechar. Y lo que quedó funcionando de bueno no lo van a reconocer. Hay una nueva gobernanza. No sé qué más provecho le pueden sacar, pero me hiciste recordar esos espacios públicos, estos arrogantones, estos, no sé de dónde salieron estos analistas para todo, ¿eh? Son analistas para todos estos personajes. De repente se convirtieron en el doctor Barnard, se convirtieron en el doctor Merengue, no sé en quién doctor se convirtieron. Eran especialistas en medicina, en salud pública. El día de mañana son especialistas en economía. No sé si le hacen a ciencia de cohetes también, pero capaz. Bueno, chilito, sí, esa es la realidad. Es lo que tenemos. Mira Nicole. cómo está todo, encuentro yo, las prioridades patas para arriba, porque murieron 40.000 personas esperando una atención, producto de las paralizaciones en pandemia, porque no estaban funcionando de manera normal los servicios médicos. 40.000 personas. En toda la pandemia en Chile han muerto un poco más de 40.000, depende cómo se sumen las muertes, porque hay muertes probables y muertes que son certificadas de COVID. El punto es, ¿puede ser correcta una política pública con 40.000 personas que esperaron y murieron esperando? Eso para mí debería ser un escándalo. Eso para mí debería ser una demanda. Y resulta que en Chile esa cifra pasa como que estuvieras leyendo, no sé, da lo mismo, cualquier cifra, da lo mismo. Hoy 40.000 personas no fueron a trabajar, no tengo idea. Están leyendo esa cifra para mí es un escándalo y dice mucho de lo que implicó la exageración con respecto al COVID y cómo hoy nos hace falta. Yo no digo que no había que hacer nada, también es culpa al gobierno anterior desde el punto de vista de que en un inicio no se sabía nada. Lo que estoy planteando hoy es que ya después de 2 años, teniendo esas estadísticas, viendo un 35% de infantes que no tienen memoria inmunológica, es hora de sentarnos en una mesa. No voy a hablar del colegio médico, porque el colegio médico está desacreditado, pero hay otras asociaciones, está la asociación pediátrica, hay otros. Es hora también que el mundo médico en Chile no espera el mundo político, que saquen sus propias conclusiones, y esos famosos expertos también que agachen el moño y pidan perdón, porque se murieron 40.000 personas y se van a seguir muriendo personas producto de la falta de asistencia durante estos 2 años. Nadie pide perdón, todos más bien se echan culpa unos a otros. Es lo que funciona, así funcionamos los seres humanos y así funciona este país, con una mezcla impresionante entre ignorancia, miedo, estupidez, intereses creados. Nunca funciona con inteligencia pura, digamos. Esto es lo que hay que hacer, esto es lo correcto, luego lo cambiamos porque cambiaron la... No, olvídate de eso. Es un despelote, un desbarajuste. Cuando uno lee historia, como yo lo leo, que leo mucha historia, uno se encuentra con este cuadro a cada momento, en todas partes, en todas las épocas, en todas las naciones, no hay ninguna que escape de esto. Incluso en situaciones mucho más extremas, en guerras. Así es que no va a haber esa mesa donde algunos se pidan disculpas o digan en realidad debiéramos cambiar las cosas. No, van a seguir buscando de qué manera pueden aprovechar políticamente el asunto
para dar una imagen. Siempre hay que crear imágenes, tú sabes, ahora lo que importa son las imágenes. Es una imagen de que somos eficientes, una imagen que tenemos controlados los problemas, una imagen que somos mejores que Piñera. Imagen, imagen, imagen. Pero ni eso le da resultado. Bueno, estimada amiga, antes que se te acabe la batería, para otra vez enchúfalo antes de... No, mira, voy bien. Yo solo alcanzo a hablar dos cositas. No sé si nos queda tiempo en el programa. Ya creo que estamos un poco pasados. Estamos... O sea, déjame que te cuente, Limeña. Estamos pasados, pero si quieres contar una cosita en un minuto. No, una cosa muy corta con respecto a la guerra de Ucrania y Rusia, para que lo tengan ahí sobre la mesa y quizá el jueves lo profundizamos. ¿Cómo se empiezan a mover las redes diplomáticas y las giras diplomáticas? Y en este sentido, lo último, desde el punto de vista diplomático, fue el viaje de Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, y el secretario de Defensa, que se reunieron directamente con Zelensky. El director general, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que hizo también una ronda con Zelensky y se juntó también en Turquía con Erdogan. Pero el punto es que, para que lo tengan en consideración, cómo es interesante ver que todos estos líderes, en el caso de Turquía, por ejemplo, y otros, están tratando de ser los artífices del acuerdo de paz, y se disputan también estos ámbitos de poder para ver cuál va a ser la sede y el lugar a futuro donde se firme la paz. Y ahí es donde Turquía está entrando con fuerza. Hay otros líderes, pero estoy mencionando a Turquía porque algunos dicen que Turquía se quiere ganar el pase a la Unión Europea. Ustedes saben que el eterno postulante a la Unión Europea es Turquía, pero con el presidente actual que tienen, algunos lo tildan un poco de autoritario, no ha tenido los bonos. El punto es ver cómo se están desarrollando estas rondas diplomáticas donde cada cual tiene su espacio y donde algunos quieren ser ahí los firmantes. ¿Y quién quedó afuera de esto? El Vaticano. Algunos preguntaban, bueno, ¿por qué el Papa no viaja a Ucrania? ¿Cuántas divisiones tiene el Papa? ¿Cuántos cañones tiene el Papa? El Papa dio una explicación muy básica diciendo que no porque él viajara, después se tuvo que excusar. Está muy malo el clima en Ucrania. No porque él viajara se iba a acabar la guerra. Mira lo que respondió el Papa, después se excusó, pero ahí hay algo mucho más profundo amados que después hermanos, voy a tratar con ustedes. Amados Sí, hermanos hay que ver con este Papa, que tiene ciertas líneas más ideológicas y algunas políticas más de izquierda que se le notan en estos procesos que son relevantes, donde debería tener una postura clara y no la tiene. ¿Por qué no la tiene? Porque tiene un corazón ideológico bastante más cercano a la izquierda, si nos queremos posicionar a la izquierda de Rusia, por ejemplo, que con Ucrania. Y también hay una guerra de iglesia, la iglesia ortodoxa, que es otro tema súper interesante. Bueno, la Iglesia en general nunca puede hacer una proposición específica, pues siempre son generalidades, como ojalá que termine la guerra, que está muriendo gente, amados hermanos, que haya paz, recemos a la Virgen para que haya paz. Bueno, yo le hago la pregunta que hacía Stalin, ¿cuántas divisiones dijo usted que tenía el Papa? ¿Cuántos cañones está enviando? ¿Cuántos tanques? No, nada, entonces no hable nada, mejor quédese callado. Aquí hay que poner fichas en la mesa. Los gringos han puesto hartas fichas, están poniendo cada vez más, y más importante, les he ido contando cómo ha ido cambiando la naturaleza del armamento que se está enviando. La guerra va a seguir, incluso se está poniendo muy peligrosa. Los ucranianos bombardearon una planta de combustible en una ciudad rusa. Los rusos se escandalizaron como si ellos mismos no hubieran empezado una guerra, como si los ucranianos, ya que están en guerra, tuvieran prohibido hacer algo más allá de la frontera. Fíjate, mira la patudez. Pero eso se va a calentar mucho más todavía. Los rusos van a buscar una represalia por ese ataque a la estación, a esta planta de combustible, y no me extrañaría que trataran de bombardear lo que nos han hecho hasta ahora, el palacio de gobierno de Kiev, donde está Zelensky y toda su gente. O sea, todavía pueden hacer mucho más daño. Esto se va a calentar mucho más y se sigue calentando. Esto va todavía para largo rato. Así que todos estos paseos que dices tú de gente que quiere sacar pecho a ver si se ganan el próximo Nobel de la Paz. Claro. Se lo ha ganado aquí cualquiera. ¿Quién no se ha ganado el premio Nobel de la Paz? Se la ganaron incluso exterroristas, ¿cómo se llamaba este líder de Israel que había sido parte de la Hagana y otro grupo? Se ganó el premio Nobel de la Paz. Se ganó el premio Nobel de la Paz. ¿Quién más? ¿Obama? Pero mira, hay algo que
para la risa. Así es que se están candidateando. Te congelaste, quedaste como una estatua de sal, como la